Humanos para que nos diera la perspectiva sobre el tema de los derechos humanos de todos los migrantes, la posición institucional, y recordar que todos estos puntos de vista nos van a ayudar a construir este documento de posición del Senado mexicano que enviaremos a la Cancillería. Entonces, bueno, le voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar al licenciado Jesús Salvador Quintana Roldán. Tiene usted la palabra. Ahí va yo a llevar esta mesa. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que el Senado de la República otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para participar en estas jornadas de discusión para conocer la realidad que vive la cuestión de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, para llevarlos a este pacto global. Muchas gracias a la licenciada senadora Laura Rojas, a la senadora que están en la mesa, y un saludo de parte del licenciado Luis Raúl González Pérez, no pudo estar aquí por cuestiones de agenda, y del quinto visitador general, el doctor Edgar Corzo, que es la visitaduría que se encarga de la cuestión del tema migratorio. Ya lo dijo el embajador Juan José Gómez Camacho, creo que la prioridad en este pacto es la cuestión del respeto a los derechos humanos de todas las personas en contexto de migración. Y creo que ese es el reto que se tiene por parte de todos los estados que van a discutir esta creación de este contenido dogmático que tiene que llevar más allá de las puras referencias que se queden en un documento, sino hacerlas estas realidad. No puedo yo pasar de ver de que el fenómeno migratorio lo debemos de conocer para poder efectivamente discutir cuál es la forma en que se tiene que garantizar a todas estas personas sus derechos fundamentales. Y esa realidad México la vive, como ya también lo había dicho el embajador, en un aspecto de las cuatro condiciones que se vive en la migración, que es el origen, el tránsito, el destino y el retorno. México es un país de origen de migrantes, México es un país de tránsito de migrantes, México cada vez está siendo un país de destino de migrantes, y tenemos también de retorno. Gran cantidad de nuestros connacionales retornan de Estados Unidos, y a todos ellos que están involucrados en estas cuatro variantes se les tiene que respetar los derechos humanos. También consideramos nosotros que la visión, y esto lo está viendo el pacto, pues es el fenómeno migratorio, tiene que verse ya con una visión de carácter global, no puede ser ya de un solo país. Y también es importantísimo que esto aterrice en condiciones también de carácter regional, ya de una manera más específica. Nosotros tenemos gran cantidad de personas migrantes en contexto de migración que vienen de la zona centroamericana, y que es nuestra mayor tránsito, el flujo de personas migrantes. ¿Cuál es la perspectiva de los derechos humanos en este aspecto? ¿Cuál es la realidad que se vive de la migración? Yo no voy a tocar las cuatro variantes, sería mucho tiempo, pero dos importantes, la de tránsito y la de retorno. En primero podríamos decir que las personas migrantes, como cualquier persona que está en nuestro país o cualquier persona que estaría en otro país, se les debe de respetar sus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, estando aquí en nuestro país, lo que establece nuestra Constitución, y todos aquellos que los garantizan los tratados internacionales del que México es parte.
A todos ellos se les debe de garantizar. En lo que es la migración de tránsito, la podríamos dividir también en dos grandes aspectos. En el aspecto de los derechos humanos durante su tránsito, su aseguramiento por parte de las instancias encargadas del control de la migración, su permanencia en un centro de detención y, lógicamente, las oportunidades que se les permita ser ya migrantes de destino en este país. Como migrantes de tránsito y durante su detención, además de la propia Constitución y los derechos que ahí se establecen, está la Ley de Migración. En la Ley de Migración podemos encontrar diversos derechos, como es el derecho al trato digno, a que solamente las autoridades migratorias le puedan solicitar y requerir cuál es su condición en este país, cuál es su condición migratoria en este país. Situación que permítanme decirles, en la Comisión Nacional nos damos cuenta que no sucede así. En ocasiones los detienen simplemente por su condición de migrantes. Las policías los detienen algún otro agente, ya sea policía estatal, policía federal, incluso policías municipales. Una vez que son detenidos, inmediatamente son puestos a disposición del Ministerio Público si cometieron o si están como probables responsables de un ilícito, o posteriormente los remiten al Instituto Nacional de Migración. Pero no son ellos los que tienen que solicitar el acreditamiento de una estancia regular en el país. La propia Ley de Migración lo señala que solo son los agentes de migración. El trato digno es otro de los temas que creo que se tiene que tocar a fondo en estas discusiones, porque es un aspecto en el cual nosotros hemos visto que se deja mucho que desear en este aspecto, tanto en nuestro país como en las personas migrantes que están en otro país de origen mexicano. Un poco más adelante tocaré este aspecto de cuáles las acciones que hemos nosotros hecho como Comisión Nacional respecto de nuestros connacionales en Estados Unidos. El trato que se les debe de dar a las personas migrantes en la permanencia en las estaciones migratorias, pues empieza desde que son trasladados. Se les debe de respetar este trato digno, se les debe de respetar su derecho a la seguridad jurídica, se les debe de informar de todos aquellos derechos que como personas tienen en este país y tienen en su calidad ya de asegurados o detenidos en una estación migratoria. El derecho al debido proceso, uno de los derechos más importantes, el derecho al reconocimiento de la condición de refugiado, el derecho a un intérprete en el caso de que no hable el español, a comunicarse con sus familiares o sus representantes legales, a la asistencia médica y atención psicológica. Un derecho fundamental también es a la unidad familiar, a ser revisado en el caso de que se lleve este tipo de revisiones corporales por una persona del mismo sexo, al resguardo de sus pertenencias y a ser alojado en una estancia digna. Son derechos muy específicos y que yo quisiera resaltar aquí porque nosotros vemos en nuestra tarea diaria de observar las estaciones migratorias que muchas veces estos no se respetan, pero además tenemos documentado casos también de nuestros connacionales en los Estados Unidos
en donde la situación es mucho más grave en los centros de detención en donde ellos se encuentran. Creo que es un reto que los países tienen que asumir para garantizar este trato digno a todas las personas que se encuentran en tránsito o en destino de un país que los acoge. Como Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos tenido, y quisiera ya dar algunos ejemplos de este trato digno. La Comisión Nacional en el año 2016 emitió la recomendación 68, dirigida al Instituto Nacional de Migración, en donde las personas agraviadas eran aquellas que se alojaban en la estación migratoria de la Ciudad de México. Esta estación migratoria en aquel entonces tenía una capacidad aproximadamente para 360 personas. Durante las revisiones que la Comisión Nacional lleva a cabo para verificar el respeto de los derechos humanos a las personas que están ahí alojadas, en ocasiones encontramos más bien aproximadamente 560 a 600 personas alojadas en esta estación migratoria, lo que de alguna manera, pues lógicamente mermaba el respeto a sus derechos fundamentales de una estancia digna y en consecuencia a todos los demás, a la alimentación, a ser revisados por un médico, a que se les informara de su situación jurídica, de cómo iban los procedimientos migratorios, etcétera. En este caso, nosotros recomendamos que en esta estación migratoria se hicieran protocolos para efecto de que se garantizara este trato digno en las estaciones, y en el caso que vieran que ya se iba incrementando el número hasta no llegar al hacinamiento, pues se establecieran mecanismos que permitieran que las personas que habían sido detenidas se canalizaran a otra estación. En el país, y esto a lo mejor posteriormente lo van a señalar el Instituto Nacional de Migración, se cuentan con dos estaciones migratorias concentradoras, una en el centro del país, que es la de la Ciudad de México, otra en Acayucan, Veracruz, y una más que es ya una, digamos, concentradora, pero para efecto de ya tener ahí a las personas detenidas o alojadas cuando ya van a ser deportadas a Centroamérica, que es la estación migratoria de Tapachula. Y yo quisiera también dar un ejemplo de esta situación que viven los migrantes en las estaciones migratorias, y es a partir de la recomendación que este año emitió la Comisión Nacional también, que es la recomendación 47, y que tiene que ver con el respeto a el trato digno en la estación. Es en la estación migratoria de Tapachula, en donde dos personas, una fue en diciembre del 16 y otra en mayo una fue en diciembre del 15 y otra en mayo del 16, en donde se quitaron la vida estas dos personas estando dentro de la estación migratoria de Tapachula. ¿Y por qué? Por la situación de que los migrantes, incluso se habla, todo migrante trae una carga emocional muy fuerte desde que deja su lugar de origen, por todo lo que tiene que dejar. Se ha denominado, por ahí algunos ya lo llaman, el síndrome de Ulises, y que esta situación se ve mayormente afecta a la persona cuando esta persona es detenida y es recluida en una estación migratoria. Nuestras estaciones migratorias son estaciones migratorias que vienen desde los años 90, en donde la característica o la infraestructura de la estación migratoria eran que se detenía a las personas porque estaban cometiendo un delito al estar irregular en el país. Anteriormente, antes del 2008, era un delito
el estar irregular en el país, y entonces se les detenía y se les mandaban a estas estaciones migratorias que tienen características de centros de reclusión, y entonces hay barrotes, hay rejas, y entonces en la actualidad cuando son detenidas las personas en contexto de migración, de manera que se encuentran en el país de manera irregular, y las meten a un lugar en donde ven rejas, en donde ven custodios armados, pues sienten que están detenidos, que están en una prisión, y esto trae una carga emocional pues mayor fuerte de lo que ya traen, y si no se les da la atención debida, ¿y qué fue lo que pasó en esta recomendación? Efectivamente, pues entonces buscan un escape, una salida a esta situación. Algo muy importante, y es lo que quiero recalcar aquí, es que tiene que ver con una migración segura y ordenada, es que en esa recomendación la Comisión Nacional está señalando que se tienen que buscar ya alternativas a la detención en estas estaciones migratorias, en estos centros de detención. Ya no puede ser que se siga alojando o deteniendo a personas que están en estos centros de detención, que supuestamente o generalmente tendría que ser por 15 días, porque así lo establece el procedimiento migratorio, pero que en ocasiones las personas que están ahí alojadas, pues llegan hasta los 60 o 90 días, según la situación jurídica en que se encuentren. Y esto trae unas consecuencias graves a su afectación emocional, incluso a su salud. El rol de las instituciones nacionales de los derechos humanos en la defensa de los migrantes es importantísima. Tendremos que revisar nosotros que el respeto de los derechos fundamentales a estas personas en tránsito verdaderamente se cumpla. La Comisión Nacional, a partir de este año, ya junto con las instituciones nacionales de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, está buscando mecanismos regionales que permitan tener una actuación más eficaz en la protección de los derechos humanos de estas personas, desde que salen en sus países hasta el tránsito que tienen en nuestro país y el destino que pueden jugar. Por eso el rol de las instituciones nacionales dentro de lo que va a ser la aplicación, en su caso, de las medidas que se establezcan en el Pacto Global, será de vital importancia para una migración segura y ordenada de las personas en contexto de migración. En este aspecto, ya viéndolo con esta característica regional y global, la Comisión Nacional también ha puesto alguna especial importancia en dos aspectos fundamentales, que es el respeto a los derechos humanos también a aquellas personas solicitantes de refugio y a la niñez migrante de manera específica. En este año también se emitió la recomendación 35/2017, que es una recomendación que tiene que ver con la cuestión del refugio y va dirigida a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde nosotros revisamos la situación de un grupo muy específico de 16 personas, en donde se les había violado su seguridad jurídica, legalidad, libertad y el interés superior de la niñez. Tendríamos que separar, como ya lo señaló el embajador también, el sentido de la persona migrante voluntaria, y eso a lo mejor la podríamos decir entre comillas, voluntaria, pero que sale por alguna cuestión y de manera específica económica, que es un migrante, y aquellas que salen de su país de origen por cuestiones de protección a su integridad física y seguridad personal o la de su familia.
Tenemos gran cantidad, y nosotros hemos visto en las distintas visitas que realizamos a las estaciones migratorias y albergues, la necesidad de muchas de estas personas centroamericanas, principalmente de El Salvador y de Honduras, de la necesidad de solicitar este refugio para efecto de preservar su vida. En este caso, la recomendación se detectó ciertos aspectos que creo que son importantes a considerar, como aquellos en donde no conocen los derechos, no conocen las personas su derecho a solicitar la condición de refugiado. Se les da una primer noción cuando son detenidos, pero si no, no tienen esta información. Otra de las situaciones que nosotros veíamos es que conforme a la ley de refugio, protección complementaria y asilo político, el plazo para solicitar esta condición de refugiado empieza a correr a los 30 días que ingresa al país. Cuando la persona no lo conoce, este derecho, cuando es detenida, a lo mejor, y en su traslado, a lo mejor ya pasaron más de los 30 días cuando ingresó al país y entonces ya no se le permite solicitar la condición de refugiado. Nosotros en esta recomendación se estableció que estos 30 días de este plazo tendrían que ser a partir de que la persona contara con elementos objetivos de conocimiento de ese derecho y ella no lo hubiese ejercido. Se acreditó así de manera rápida que no se les da una asesoría cuando están solicitando este reconocimiento durante el procedimiento a la Comar, no tienen una representación jurídica y solicitamos se llevar a cabo convenios para efecto de que instituciones públicas como la Defensoría Federal pudieran apoyar en esta asesoría. Las entrevistas es muy importante que se les haga a los solicitantes de la condición de refugiado de manera personal, sin embargo, en los hechos hay ocasiones en que incluso se hace de manera telefónica. Y otra de las claves fundamentales es que cuando se inician los procedimientos de la condición de refugiado o los procedimientos migratorios, es importante que las autoridades velen por el interés superior de la niñez, determinándolo ya a partir de las instancias que por ley son las encargadas. La Comisión Nacional en este aspecto y tratando ya el enfoque sobre la niñez migrante, en el 2016 hizo público el informe sobre niños, niñas y adolescentes acompañados en contexto de migración, en donde damos a conocer una visión general de la problemática que están presentando los niños y adolescentes migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica al transitar por nuestro país. Son víctimas de abusos por parte de propios funcionarios públicos, por parte de delincuencia común, por parte de delincuencia organizada, y en ocasiones estos niños terminan siendo parte de esta delincuencia que los capta para efecto de ponerlos, como dicen, como carne de cañón al principio, como halcones, y muchos niños centroamericanos se ven afectados en esta problemática. Un caso muy particular que también en este año la Comisión Nacional hizo público fue la recomendación 51-2017 que tiene que ver con niñez migrante centroamericana. Es un caso de 17 adolescentes que llegaron a la estación migratoria de Puebla y que fueron desnudados para poder ser revisados por personas de seguridad que incluso no eran agentes de migración, eran personas de los custodios, como así se les conocen las propias estaciones migratorias,
que tiene a su cargo la seguridad del propio recinto migratorio. Ellos fueron los que hacen esta revisión, los desnudan a estos 16 niños. Pero solo sucedía en eso, solo sucedía que se les desnudaba a los adolescentes. Creo que eso es una cuestión que atenta en contra de todos sus derechos fundamentales y lógicamente no se valora el interés superior de la niñez. Algo fundamental que creo que tiene que ser una parte importante, que tiene que quedar en el pacto, la cuestión de la niñez migrante. Por lo que hace ya a lo que sería la migración de nuestros connacionales en Estados Unidos a partir de la política migratoria del nuevo gobierno norteamericano, pues esta se ha recrudecido. Si bien es cierto, como Comisión Nacional nosotros también hemos detectado una menor cantidad de repatriaciones respecto del año pasado, lo que sí nos hemos dado cuenta a partir de los contactos que tenemos con organizaciones de la sociedad civil en Norteamérica, que las detenciones de connacionales han sido mayores allá y sobre todo de connacionales que ya tienen gran cantidad de años viviendo en los Estados Unidos. Y esto en un determinado momento pues va a tener que ser, una vez que se resuelvan esos procedimientos de las personas que están detenidas en los centros de detención norteamericanos, pues van a tener que ser expulsados y se prevé que venga una cantidad mayor de connacionales retornados o deportados así. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional ha asumido este papel también de protección de los derechos de estos connacionales. Hemos estado en contacto muy cercano con los consulados de México en los Estados Unidos para efecto de poder apoyar en lo que pueda la Comisión Nacional para que se les respeten los derechos humanos. Hemos creado un micrositio que se llama El Plan es Tener un Plan, con el que nosotros, dividido en dos aspectos, si estás en Estados Unidos o estás en México, y a partir en donde se les da información, orientación, para efecto de que si se ven en una situación en donde un agente migratorio norteamericano acude a sus hogares, acude a su centro laboral, que puedan hacer de manera inmediata. Esta información, que también ya muchas instancias se la han dado, pero es una página directa de la Comisión Nacional y que incluso la están asumiendo ya algunas otras instituciones nacionales centroamericanas, replicando esta página de la CNDH para que también los connacionales de sus países en Estados Unidos la puedan tener de manera específica. No es para un migrante mexicano en Estados Unidos en específico, cualquier persona migrante latinoamericana pudiera usar esta página. Además de estas acciones que nosotros hemos realizado para el plan de tener un plan de nuestros connacionales, la propia comisión ha acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares para nuestros connacionales. Presentamos un amicus curiae ante la Corte de Distrito de Texas contra la ley SB 4, que es una ley que afortunadamente no salió, o sea, no entró en vigor por una decisión de un juez. Hemos estado también haciendo cabildeos con congresistas de los Estados Unidos, conjuntamente con los consulados, para efecto de que se pueda lograr un estatus migratorio definitivo para bastantes Dreamers mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y una muy importante es que conjuntamente con la UNAM
y con la Fundación Slim, la Comisión Nacional ha llevado talleres de capacitación a connacionales en los Estados Unidos para lograr la ciudadanización. Hay muchos, los cálculos se dicen que son aproximadamente 3 millones de migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que ya pueden obtener esta ciudadanización llevando a cabo los trámites correspondientes. La CNDH está ocupada en estas situaciones. Yo creo que otro de los retos importantes que tiene que establecerse en este pacto es qué pasa con los migrantes de retorno. Tenemos que reintegrarlos nuevamente a la sociedad. Una muy importante es que conjuntamente con la UNAM y con la Fundación Slim, la Comisión Nacional ha llevado talleres de capacitación a connacionales en los Estados Unidos para lograr la ciudadanización. Hay muchos, los cálculos se dicen que son aproximadamente 3 millones de migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que ya pueden obtener esta ciudadanización llevando a cabo los trámites correspondientes. La CNDH está ocupada en estas situaciones. Yo creo que otro de los retos importantes que tiene que establecerse en este pacto es qué pasa con los migrantes de retorno. Tenemos que reintegrarlos nuevamente a la sociedad que en un determinado momento los expulsó. Estos migrantes de retorno además representan una fuerza muy importante laboral para nuestro país. Muchos de ellos vienen con grande capacitación cultural, que les permite de alguna manera ya tener una visión distinta de la situación, pero que en ocasiones la propia sociedad mexicana los discrimina. Hemos tenido casos en donde ya gente de nuestros connacionales que vienen, no se les permite llegar a su lugar de origen porque son discriminados. Para este aspecto, pues la Comisión Nacional también está trabajando conjuntamente con las comisiones estatales que le permitan pues lograr que a estos connacionales del retorno se les respete todos los derechos humanos que requieren para poderse reintegrar a nuestra sociedad. Yo concluiría señalando que es importante conocer la realidad de la migración, el fenómeno migratorio, en esas 4 vertientes: origen, tránsito, destino y retorno, para que este pacto mundial verdaderamente incida en esta problemática y tienda al respeto de los derechos humanos. Creo que la migración, y con esto concluiría, tiene que ser efectivamente segura, tiene que ser ordenada, tiene que ser regular, pero sobre todo respetuosa de los derechos humanos de todas las personas en contexto de migración. Ese sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Les doy la bienvenida a todos aquí al Senado de la República, aquí a los invitados. Yo quisiera nomás comentar que esta segunda mesa de los derechos humanos de todos los migrantes resulta especialmente importante, ya que a mi parecer son los derechos humanos el conjunto de principios, preceptos y reglas básicas para entendernos como una sociedad. Nos reconocen como iguales y nos permite convivir en el mismo plano sin distingos. Los migrantes se enfrentan con una vida dura y agotadora, su andar y difícil providencia casi siempre por una suerte de coacción.
los obliga a dejar sus países. Esto genera un fenómeno que les arrebata no solo el sentimiento de pertenencia, sino el propio reconocimiento como ciudadanos con pleno goce de derechos humanos. Yo celebro esta mesa y espero que podamos avanzar en esta materia, sobre todo porque México es un país que no solo es país de origen, sino también de tránsito, destino y retorno de migrantes. Es decir, somos susceptibles a participar en las 4 vertientes. Este pacto busca una sociedad más justa, donde la condición migratoria deje de ser igual a una condición adversa. La migración enriquece las culturas y genera un concierto internacional donde los países son parte de un todo respetuoso e incluyente. Me gustaría cederle finalmente la palabra, que escuchemos a la exposición del maestro Iván Silva Arévalo, director adjunto de la Coordinación Ejecutiva de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano e Investigación de la Procuraduría General de la República. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. A nombre de la Subprocuradora de Derechos Humanos, Sarirene Herrerías, que quiero agradecer la invitación por parte de este Senado a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Bueno, voy a hablar un poco de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. Como ya se dijo, México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, en la cual confluyen diferentes tipos de flujos migratorios. Podemos encontrar niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados, personas víctimas de trata, personas indígenas que sufren alguna vulneración a sus derechos. Para ello, diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos y organizaciones internacionales impulsaron la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, como aquella entidad del Estado mexicano encargada de investigar los delitos de las personas migrantes en condición de vulnerabilidad en México. Esta unidad de migrantes cuenta con un mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación, en la cual las personas o las familias de los migrantes en tránsito por México pueden acceder a las instituciones del Estado mexicano a través de ese mecanismo. Tenemos plena coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las representaciones diplomáticas o consulares de nuestro país, sobre todo en Centroamérica. Los ámbitos de competencia de la unidad de migrantes podemos enfocarlas en 4. Garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes en condición de vulnerabilidad, realizar la búsqueda de personas migrantes en condición de vulnerabilidad en tránsito por México, investigar y perseguir los delitos del orden federal cometidos por y en contra de personas migrantes en condición de vulnerabilidad. ¿Cuáles personas o grupos de personas migrantes y en el contexto de la movilidad humana conocemos? Pues ya se dijo, serían las personas, los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas indígenas, personas del colectivo LGTBI, así como aquellas personas sujetas o con necesidades de protección internacional, que son solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, apátridas y beneficiarios de protección complementaria. Como les comentaba, el mecanismo de apoyo exterior mexicano se basa en un conjunto de acciones y medidas especiales y coordinadas que el Estado mexicano tomará para garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes víctimas del delito y de violaciones a derechos y sus familias que se encuentren en otro país y que no puedan acceder directamente a las instituciones del Estado mexicano. Lo que podemos ver ya en la práctica, que este mecanismo se inició el año pasado con la presentación de 18 denuncias en Honduras, en la cual tuvimos plena coordinación con las diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil que representan a las familias de las víctimas del delito, así con la Cancillería mexicana y los países, con las cancillerías de los países de origen. Actualmente el mecanismo va a sufrir una modificación en miras a la ley de desaparición que fue aprobada, bueno, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y ya tenemos a 2 actores nuevos dentro de este mecanismo, que sería la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, para ello tenemos que redoblar los esfuerzos para qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses.
También la unidad de migrantes echamos a andar una campaña de Migrar no es delito, la cual fue distribuida en todo Centroamérica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en todas las representaciones consulares de México en Estados Unidos. Bueno, en términos generales, esa es mi participación. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición. Y pues ahora viene, pasamos a las preguntas y respuestas. A mí me gustaría hacer una pregunta que me hubiera gustado que estuviera aquí el subsecretario de Derechos Humanos, que desafortunadamente no pudo asistir, pero tengo una gran cantidad de migrantes ingresan y permanecen o retornan a territorio nacional. El Estado asume una gran responsabilidad para proporcionar a los recién llegados los servicios elementales y el acceso a los derechos humanos básicos, como los de educación, salud, vivienda y trabajo. Yo le quería preguntar qué propuestas concretas se han planteado para hacer frente a un panorama como el nuestro y reforzar las capacidades institucionales presupuestales de asistencia social orientadas a los migrantes que ingresan, permanecen o retornan a México. Sobre todo porque, siendo francos, nuestro país no ha podido garantizar estos derechos a las personas que ya residen aquí. ¿Cuáles son las otra pregunta que les quiero hacer, a ver si cuáles son las alternativas que se proponen a nivel internacional para favorecer la reinserción laboral de los migrantes en retorno y la inserción de otros migrantes solicitantes de asilo y refugiados, partiendo de un escenario en el que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, elaborado por el INEGI, 1.9 millones de mexicanos en edad laboral no cuentan con un empleo estable, mientras 27.1 millones se desempeñan en el sector informal. Dejo estas preguntas a ver si alguien me las puede contestar de ustedes. No sé si Laura tenga otra pregunta. No, yo. ¿Sí? Yo nada más comentaría que efectivamente son cuestionamientos que inciden de manera particular en la atención que se les tiene que dar a nuestros migrantes de retorno principalmente. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos generando acciones que permitan, dentro de la competencia de la propia comisión, vigilar, observar el respeto a los derechos humanos de estas personas en contexto de migración que son retornadas. ¿Para qué? Para que tengan un acceso en un primer momento a la cuestión de la identidad, porque en ocasiones, y eso lo hemos visto, son retornados y no traen documento alguno con que identificarse. El Instituto Nacional de Migración ya les da una constancia de repatriación que en ocasiones solo le es reconocida, y esto es algo que ojalá se llevara a toda la República, pero solo es reconocida en las zonas fronterizas, ese documento que le permite ya identificarse y que es el documento de repatriación, pero que sale de la zona fronteriza y ya no tiene con qué identificarse si el Estado no reconoce ese tipo de documentos que le permita posteriormente acudir a sacar su acta de nacimiento, su CUP, etcétera. Otra de las cosas es la cuestión de el apoyo que se le tiene que dar en cuestiones de salud. En ocasiones llegan muy enfermos y en la zona fronteriza se les tiene que brindar este apoyo. Y en ocasiones ellos dicen también, pues yo ya no quiero irme a mi lugar de origen, sino que me quiero quedar aquí en la frontera, porque mi idea es nuevamente regresar a los Estados Unidos. Creo que se tiene que, en este aspecto, tomar en cuenta esta situación, porque se están generando en las zonas fronterizas lugares en donde se están asentando gran cantidad de connacionales que son retornados y que no van a ir a sus lugares de origen porque prefieren quedarse exactamente en la frontera. Cuando se separan familias, hemos visto que o hijos o padres se quedan del lado mexicano y del lado norteamericano
también se quedan hijos o padres, y entonces esta es la relación que pueden tener. Los apoyos económicos que se les tiene que dar a estas zonas fronterizas pues son mucho mayor de los apoyos económicos que tienen que tener los lugares que expulsaron a esta migración. Está el programa, que yo creo que esto lo va a tocar el área de migración, el programa de Somos Mexicanos, en donde engloba una cantidad de instituciones del Estado mexicano, que son las que tienden a generar las condiciones de apoyo a estos migrantes. Como Comisión Nacional de Derechos Humanos y conjuntamente con las comisiones estatales de derechos humanos, hemos creado una red que nos permite detectar de manera inmediata alguna posible violación a derechos humanos de estas personas para incidir de manera rápida y oportuna a que se les garantice el ejercicio de sus derechos en todos los aspectos. Muchas gracias. ¿Usted, maestro, alguna...? Sí, sería lo mismo esta iniciativa por parte del Estado mexicano a través de la iniciativa Somos Mexicanos, en la cual participa la PGR, y nos parece una iniciativa importante ya que el tema migratorio es un tema transversal que nos involucra a las diferentes dependencias, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar algo a la mesa. ¿No? Pues damos por terminada esta mesa. Yo les agradezco mucho a los ponentes su colaboración. Muchas gracias. Los derechos humanos de todos los migrantes. Este fue el tema de la segunda mesa de trabajo de las jornadas de análisis de cara a la